Buenas tardes. Gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Yeah. Está lloviendo, ¿verdad? Sí, qué bueno. Así estamos más cómodos. Pues bien, yo les voy a contar una historia muy sencilla que pues viví o sigo viviendo, pero aunque es muy sencilla, también es muy importante para mí, porque a partir de ese momento pues la ruta de mi vida cambia drásticamente. Pues bien, hace 10 años, justo en el 2006, yo tenía un empleo muy bueno. Este empleo ya lo tenía por varios años y me permitía cierto nivel de vida, cierto estilo de vida que era muy bueno, muy bueno en ese entonces para mí. Yo viajaba un montón, tenía pues un apartamento muy bonito, tenía un auto, sí, vivía muy bien, tenía mascotas, así era yo hace 10 años, no he cambiado mucho. Pero bueno, mi vida era muy cómoda, ¿no? Y ciertamente sentía que no me hacía falta nada más, era perfecto. Pero un día de ese año, yo cometí un error tonto y a mí me despidieron de ese trabajo. Para mí fue un golpe muy duro, fue tremendamente triste verme en una situación de desventaja después de tener tantas cosas a mi favor. De repente, de un día para otro, cero estabilidad, cero seguridades, cero garantías. No sabía qué hacer. No sé si a alguien le ha pasado que lo despiden de su trabajo o pierde su trabajo por alguna razón. Pues es muy duro, ¿no? Y ese trabajo, pues me gustaba bastante, ya llevaba años haciéndolo y me daba ciertas comodidades. Bien. Yo no sabía qué hacer, o sea, estaba de repente en una situación muy difícil donde no tenía dirección, no tenía ideas, no me surgía ninguna idea de qué hacer. De hecho, yo entré en un conflicto muy fuerte conmigo mismo, con la gente y estaba perdido, o sea, no sabía qué estaba pasando alrededor de mí. De repente me sentí en medio de la incertidumbre. Esto me hizo no querer estar en Shela, no querer estar en Guatemala, no saber nada de mí. Y ese año tomé un viaje con Jordi, justo por esto. Decidimos salir de Shela para respirar un poco y como les decía, no quería estar aquí. En ese viajecito que hicimos, hablamos mucho sobre el significado de la vida, sobre lo que uno hace, sobre lo que uno deja de hacer por hacer otras cosas, lo que a uno lo llena y así muchas pláticas largas. Yo decidí irme del país unos meses para trabajar afuera y ganar dinero para cuando regresara tener cierta seguridad para continuar mi vida. Yo no sabía qué iba a hacer, ni qué iba a pasar, ni nada. Total que me fui a Estados Unidos a trabajar en construcción. Yo tenía un hermano allá y él me hizo la pala. Pues antes de irme, me recuerdo en este viajecito que les decía, en un momento de introspección y de, no sé, como de sinceridad conmigo mismo. Y me vi flotando casi. Me vi flotando en medio de nada, pero al mismo tiempo en medio de todo. Por primera vez en mi vida, yo estaba experimentando algo nuevo, algo único, estar desamparado. Pero esa reflexión me hizo ver otra cosa. De repente, también me di cuenta cómo
tenía tanta libertad. Yo me vi y decía, pero si estás bien, o sea, perdiste tu trabajo, sí, pero no perdiste una pierna, no perdiste un brazo, no perdiste un ojo, una oreja, no sé. De repente me veo y digo, pero si la vida sigue y yo no sé, de repente veo que tengo una oportunidad única, importante en mi vida de darle un giro. Yo no sabía exactamente qué iba a hacer, pero me di cuenta de que la incertidumbre ciertamente es un mundo de posibilidades. Y me di cuenta que tenía todo a mi favor. O sea, todo era posible también. Darme cuenta de eso me sacó de ese hoyo en el que me encontraba. Y cuando regresé a Guatemala, empezamos a hablar con Jordi otra vez sobre la idea de hacer teatro, que ya lo veníamos platicando un poco. Yo había hecho un poco de teatro aquí, él había hecho un poco de teatro en Holanda, y entonces dijimos, hagamos teatro. ¿Pero qué? Yo no quería volver a hacer algo que ya había hecho antes. Así que me dice, hagamos teatro absurdo. Y yo, ¿teatro qué? Teatro absurdo. Y yo, eso suena interesante. Yo no sabía que era teatro absurdo, ni siquiera sabía que existía. Pensaba que íbamos a inventar algo. Yo muy inocente, ¿no? Cuando empezamos a estudiar, a leer, a ver videos y todo, me di cuenta que era algo que ya existía. Eso me reconfortó bastante, porque dije, bueno, no estamos tan perdidos, no estamos tan locos, pues vamos a hacer algo que ya se hace, solo que aquí no. Y bien, empezamos a trabajar, nos inspirábamos en cosas que mirábamos en la cotidianidad, buscábamos a amigos que les podría interesar la idea. Algunos están aquí, otros están en cualquier otro lugar del mundo. Pero empezamos entonces a trabajar y cuando vi lo que estábamos haciendo pensé, esto es muy raro, puede chocar, puede sacar a la gente de su, no sé, le puede generar. Bueno, yo pensaba, lo peor es que a la gente no le guste, que puedan rechazar nuestras ideas. Entonces tuve miedo a fallar. Este miedo nos hizo pensar en varias cosas, ¿no? La idea que teníamos con Jordi era ese año trabajar como de febrero, marzo, y al final del año, ahí por noviembre, presentar una obra, un experimento. Pero nos poníamos a pensar cómo va a saber la gente lo que estamos haciendo, cómo vamos a ver que la gente se interese por lo que estamos haciendo y no que nos vaya a rechazar y que nos vaya a tirar tomates, ¿no? O sea, teníamos miedo, esos miedos, ¿no? Así que decidimos hacer como pequeños sketches, pequeñas cápsulas para que la gente fuera viendo y dijimos, bueno, cada mes vamos presentando algo y de manera que al final del año la gente ya tenga una idea y diga, sí, me interesa y vamos, y que no le vayamos a chocar de un solo. Pues bien, un 1 de junio, justo en días como hoy, presentamos nuestra primera propuesta, una obrita de 20 minutos, creo que era, 15 minutos, eran puros ejercicios casi. Y lo hicimos aquí en el Café El Cuartito, que está en el centro. Y así pasaron los meses, hasta que llegamos a diciembre. Pues, ¿qué creen? Llegamos a diciembre y estábamos haciendo las cuentas de las obras y habíamos hecho más de 40 presentaciones. En Xela, en Antigua, en Guate, en la costa, todos lados. Esa pequeña semilla que pusimos esa primera vez empezó a crecer rápidamente. No nos dimos cuenta a qué hora le dijimos sí a un montón de cosas. Todo era sí, sí a todo. Sí aquí, sí allá, y la gente nos llamaba, nos invitaban y todo era fascinante. Pues cuando llegó diciembre era como, bueno, ¿y ahora qué? Nos inventamos esta máquina y ¿ahora qué hacemos? Porque nuestra idea era un año. Total que seguimos, ¿no? El siguiente año pues se nos ocurrió ir a Europa, nos fuimos a Europa, hicimos una gira en Holanda, 9 presentaciones, luego una en Barcelona y en el País Vasco. Para mí fue una experiencia increíble,
porque yo estaba haciendo algo que nunca me imaginé que podía hacer o que quería hacer. Unos años después, en el 2011, empezamos con una obra que hablaba sobre migración, un tema muy complicado. Y era una obra para una tesis, así Jordi se podía graduar. Así que era un proyecto de un año, año y pico. Cuando terminamos esta obra y la presentamos, dijimos, hay algo que falta. Y dijimos, llevemos esta obra a la acción, a donde ocurre de verdad el fenómeno humano. Así que dijimos, bueno, vamos a ver, ¿no? Y otra vez nos metimos a un mundo desconocido. Empezamos a preparar el viaje, a llamar a gente, a hacer contactos, recaudar plata y así, ¿no? Todos inocentes, ahí viendo cómo lográbamos las cosas. Total que esa experiencia me dejó muchas cosas. Primero, fue muy importante encontrarnos en el camino a una increíble cantidad de personas, situaciones muy fuertes. Y fue muy chocante para nosotros. Regresamos, las vivencias eran increíbles. Ver la bestia esta que recorre México y llega casi hasta la frontera, estar en el desierto, cruzar, no sé, fue muy fuerte. Al siguiente año decidimos hacer el viaje en otra ruta migratoria, esta vez entre norte de África a Europa, que también es una ruta candente. Y ahí se hizo. Todo este aprendizaje me dejó claro algo, que a veces uno empieza a hacer cosas y no se imagina qué va a pasar. Uno no sabe qué hay a la vuelta de la esquina. El hacer teatro es algo muy lindo, es imaginación, es creación, es juego. Pero no solo es eso. Yo aprendí que hay que hacer muchas cosas que no están en la lista. La producción, la logística, la gestión, los recursos, todo requiere otro trabajo. Y yo me di cuenta que para que uno logre las cosas, esas cosas que uno de repente se propone, es precisamente eso. Hay que hacer lo que hay que hacer. Es parte de la experiencia. Una vez esto aprendido, seguimos adelante. Hoy en día, Arsénico es un grupo de 5 o 6 personas y tengo la oportunidad de trabajar con un equipo increíblemente bello. Me siento muy afortunado de este equipo. Pero Arsénico no solo somos nosotros, hay un montón de gente que ha estado en el grupo, en muchos países, en muchas condiciones, gente que jamás imaginó que iba a hacer teatro también en su vida. De repente nos encontramos en el camino y eso fue muy bello. Este aprendizaje es continuo, ¿no? Hace un año y medio se puso en contacto conmigo un funcionario del Circo del Sol para preguntar, para saber si Arsénico estaba interesado o si podía participar en un programa de arte social para aplicar aquí en Guatemala, en comunidades del Quiché. Para mí era como nosotros, ¿y qué vamos a hacer? Como nos estaban pidiendo algo que era muy específico, era muy exigente y yo no estaba seguro si lo íbamos a lograr. O sea, nunca habíamos hecho algo así. Pues nos lanzamos, ¿no? O sea, había que hacerlo. Hay que hacer lo que hay que hacer. Y bueno, hace 2 semanas, justo, terminamos la primera gira de 50 presentaciones en 50 comunidades del Quiché.
una experiencia intensa, rica, rica en todos los sentidos. Y después de todo este aprendizaje, porque claro, el trabajo sigue, tenemos varios años todavía para trabajar si Dios quiere, pero a veces todavía en mis momentos de soledad, de introspección, me pregunto y miro hace 10 años y digo, ¿qué habría pasado? ¿Qué estaría haciendo yo ahorita si ese momento crítico no hubiera sucedido? Quizás yo sería el empleado de alguien más cumpliendo sus sueños. ¿O qué? No hay respuesta. Pero más aún, me recuerdo del momento en el que me cambió el panorama y me di cuenta que la incertidumbre ciertamente es un mundo de posibilidades, del cual no hay que tener temor. Muchas gracias.